Recuerdo que fui al hospital, él había estado en urgencias durante tal vez 24 horas, con la cadera fracturada, lo habían estado atendiendo, lo vendaron, estaba muy bien, estaba tranquilo, bromeaba con el personal médico, hablaba muy fuerte, gritaba mucho, lo que era muy normal en él, pero bueno, estaba bien, le hicieron una cirugía. Y recuerdo que fui a verlo al día siguiente, él tenía mucho sueño. Pero me reconoció y estaba bien, pero estaba muy sedado y yo pensé que todo estaba bien, que solo era cuestión de tiempo. Lo dejé dormir y volví al día siguiente. Cuando yo volví y lo vi, no podía creerlo. Estaba vendado, estaba atado a una silla de ruedas en la sección en que estaba internado. Estaba furioso. Él gritaba y se movía violentamente y yo no sabía que podía razonar con él, pero de todos modos lo intenté y él se puso más violento y empezó a decir palabras altisonantes y estaba muy agresivo. Yo estaba muy asustada. Fui al ascensor y estallé en llanto. Un día mi padre estaba bien, le acababan de hacer una cirugía y al otro día era un demente. Y no olvido que una enfermera me dijo, no lo tome como algo personal, eso es muy fácil de decir, pero cuando alguien tan cercano como tu padre, con quien hemos convivido siempre nos grita y nos culpa por todo, no podemos tomarlo tan tranquilo. A ver, vamos a ver. Ralph Henderson fue un exitoso corredor de bolsa. Se retiró prematuramente y él y la madre de Karen se dedicaron a viajar. Después de que murió la señora Henderson, el señor Henderson siguió viviendo en la misma casa, solo durante 8 años. Acababa de contratar a una nueva ama de llaves cuando cayó y se fracturó la cadera, lo que precipitó su delirio. Su esposa era escritora. En sus ataques de delirio, el señor Henderson, que no escribía, no dejaba de hablar de caballos y decía que quería montar. Sus conversaciones de cosas imposibles eran lo contrario a su forma de ser, lo contrario al padre que Karen conocía. Vamos a ver más. ¿Eh? A ver quién es. Es que a mí nadie me había dicho que cuando a un anciano se le anestesia puede reaccionar así, y ahora lo sé. Pero en esa época yo no lo sabía y habría ayudado que alguien me hubiera dicho, Karen, tu padre podría tener una reacción adversa al despertar, y nadie me lo dijo. Yo creía que iba a entrar a ver a mi padre recuperándose de la cirugía y en cambio lo tuvieron atado a una silla de ruedas noche y día. Yo estaba consternada, no esperaba eso. Y él no me dejaba acercarme para ayudarlo, no podía hacer nada por él. De hecho, mi presencia parecía empeorar las cosas, parecía agravar la situación porque él gritaba más. Y recuerdo que preferí irme porque mi presencia era peor para él que la de cualquier persona. Y cuando pienso en eso me siento muy mal, pues la persona con quien él siempre había contado desde la muerte de mi madre, cuando necesitaba ayuda o consejo o apoyo, de pronto creo que era lo peor para él. Era casi imposible comprenderlo. Entonces, yo volví al otro día y él al fin estaba en cama y se veía tranquilo. Y finalmente, cuando volvió a la normalidad, no recordaba nada, no recordaba cómo me había tratado, cómo me había hablado, simplemente había olvidado todo. ¿No tienes un beso para mí? ¿No tienes un beso para mí? Eres mi papá y yo soy tu niña, ¿sí? Bien. Me puse a leer al respecto porque no podía depender de lo que me decían y cuando empecé a entender mejor lo que pasaba me sentí aliviada porque al menos yo sabía que no era la única que estaba sufriendo este problema, que le pasa a muchas personas, que es por el envejecimiento, que es parte de la enfermedad y que eso hay que aceptarlo. Decidida a usar su experiencia de un modo positivo, Karen Henderson fundó Red para ayudar a quienes tienen este problema. Su website interactivo provee información, ayuda, consejos profesionales de expertos e historias de personas de todo el mundo. Aproximadamente 72,000 personas al año visitan este website. Este website también incluye boletines informativos, programas de evaluación y seminarios. Sí.
Me sentí motivada a hacerlo porque yo no pude hallar nada que me ayudara cuando mi padre empezó con este tipo de problema, lo que pasó en realidad cuando se fracturó la cadera, y me sentí tan llena de emociones que jamás había tenido tanta angustia, frustración y culpa, que pensé, bueno, a mí me está costando mucho trabajo y soy alguien que normalmente sale adelante, pero ¿qué va a hacer la gente que no cuenta con tanto tiempo como yo? Así que decidí compartir lo que yo había aprendido en todo ese tiempo, y eso me hizo sentir muy, muy bien. En vez de escribir un libro, como sé que las cosas en la medicina cambian tanto, pensé en usar un medio que pudiese ajustarse a los cambios en los cuidados necesarios y a los cambios en la gente de la tercera edad, y ese medio era Internet. Vi a mi padre en el hospital. Él se encontraba atado a una silla de ruedas sin la atención adecuada. La actitud del personal era tan indiferente y pasiva que nadie hacía el intento por ayudar a mi pobre padre, ni tampoco por calmar su ansiedad. Y lo que he aprendido en el caso de un anciano es que si tomamos su mano, si tomamos su brazo con nuestra mano, lo lamento, y nos quedamos junto a ellos en silencio, y los dejamos hablar si quieren hacerlo, los hacemos sentir bien y les ayudamos mucho, en serio. Hay que entender que los pobres están muy confundidos y muy asustados, y que tal vez no ven bien, tal vez no oyen bien, y si agregamos a esto el impacto de algo como el delirio, no es de extrañarse que se desesperen. Es comprensible, y nosotros podemos ayudarles mucho. Solo tocándolos y dándoles la mano y escuchándolos podemos ayudarlos. Y así es como yo ayudé. Es maravilloso saber que la mayoría de los pacientes de delirio se recuperan totalmente, pero no es maravilloso saber que casi siempre ocurre como resultado de medicamentos, operaciones, sustancias químicas u otros factores externos. Es un padecimiento terrible para los enfermos y para quienes los rodean. Pero en este desorden, estar conscientes y tener conocimientos ayuda mucho, en especial en el periodo en el que el paciente de delirio se reincorpora a un estado normal de la mente y de la salud.